El problema nos dice, en el sistema determina la aceleración del bloque si su masa es de 10 kilogramos. Rápidamente colocamos datos, masa 10 kilogramos, el coeficiente de fricción 0,2, la fuerza que se está aplicando, que podemos apreciar es F1, 400 newton, el ángulo de la fuerza aplicada, 15 grados, con esos datos, la aceleración. Verificamos que todo esté en el Sistema Internacional de Unidades y sí está. Siguiente paso, el diagrama de cuerpo libre. Entonces, sobre el mismo objeto de estudio, trazamos nuestro sistema de coordenadas. Bueno, afortunadamente las fuerzas ya están descritas acá. Tenemos el peso para abajo, la fuerza aplicada para la derecha con un ángulo, el rozamiento siempre en oposición al movimiento, y la única fuerza que nos falta es la fuerza normal. Es aquella fuerza que aparece siempre que un cuerpo está apoyado a una superficie. Esta fuerza siempre forma 90 grados con el plano, de esta manera. No, pero vamos a usar eso. ¿Listo? Ahora, siempre que tenemos una fuerza en medio de los dos ejes, hay que descomponerla, sea la fuerza que sea, porque de lo contrario no vamos a poder resolver el ejercicio. Entonces, rápidamente descomponemos. Descomponemos en el eje horizontal y en el eje vertical. Ahí está. Ahí tenemos la componente en el eje horizontal y vertical. Ahora, rápidamente, una técnica. Siempre que el ángulo choque al eje, en este caso podemos notar que el ángulo alfa está chocando al eje de las X, nosotros como de memoria colocamos la función coseno, es decir, fuerza 1 por coseno del ángulo. Listo, cuando choque el ángulo, y en el lado que no está el ángulo, simplemente va a ser fuerza 1 por la función seno del ángulo, y ya está. Ya tenemos todas las fuerzas, la normal, el rozamiento, el peso y la fuerza descompuesta en los ejes. Pasamos al siguiente paso. Me olvidaba, también debemos definir el sentido del movimiento. Podemos darnos cuenta que el movimiento por sentido común es de izquierda a derecha. Esto nos sirve para identificar signos en las fuerzas. Las fuerzas que estén a favor del movimiento positivas y las que estén en contra negativas. Ahora sí, vamos al siguiente paso. Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a masa por aceleración. ¿Por qué? Porque en el eje horizontal hay movimiento. En el eje de las X hay movimiento acelerado. Se forma nuestra ecuación 1. Las fuerzas que están a favor del movimiento positivas. La fuerza F1 coseno del ángulo positiva. Pero copiamos eso. F1 coseno del ángulo positivo. Y negativo, la fuerza de rozamiento, que tiene fórmula. Su fórmula es mu por la normal. Listo. Eso igual a la masa por la aceleración. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. ¿Por qué? Porque en el eje vertical no hay movimiento. Y cuando no hay, suponemos que las fuerzas están en equilibrio. Las fuerzas que apuntan a un lado van a ser iguales a las que apuntan al otro lado, por el equilibrio mencionado. Entonces, para un lado está la normal más la fuerza F1 por el seno del ángulo, y para el otro lado está el peso, igual al peso. M por G. Ya está, ya se armó las ecuaciones. Nos olvidamos momentáneamente del gráfico. Pasamos al último paso que se llama matemática, donde hay que resolver estas ecuaciones. Empezamos siempre por la incógnita. Nuestra incógnita es la aceleración. Debemos apreciar que tenemos todos los elementos, masa, mu, el ángulo, fuerza. Lo que no tenemos es la normal. La normal se encuentra en la ecuación 2. Entonces, de la ecuación 2, calculamos la normal y después sustituimos en 1 y listo. Coloco por acá matemática. De ecuación 2 despejamos la normal. Normal va a ser igual a masa gravedad. La fuerza 1 por el seno del ángulo que suman pasan a restar. Fuerza 1, seno del ángulo. Sustituimos valores. La masa vale 10. La gravedad 9,81. La fuerza F1 400 por el seno de 15. Operamos y resolvemos en calculadora. Una vez introducidos los datos en la calculadora, el resultado es un negativo 5,43. ¿Qué cosa es Newton? Porque la fuerza se mide en Newton en el sistema internacional. Teniendo la normal, sustituimos ese valor en la ecuación 1 y despejamos la aceleración. Entonces, de 1 despejamos aceleración y sustituimos n, que es la normal. Despejando directamente, la aceleración va a ser igual a la fuerza 1 por coseno del ángulo menos mu por la normal. La masa que multiplicaba pasó a dividir y la ecuación se dio la vuelta. Sustituimos datos. F1 es 400, solo valores numéricos, por coseno de 15, mu
0,2, la normal, negativo 5,43. La masa, 10. Operamos en calculadora, colocamos fracción, introducimos los datos, le damos en igual, tenemos ya la aceleración que es 38,75, redondeo, metros por segundo al cuadrado. El resultado en un recuadro y ahora inténtalo tú.